Buenos días. Les agradecemos el que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University. En esta ocasión vamos a estar con nuestro vendor Appgate. Hoy nos acompaña Carlos Bortoni, él es Regional Sales Director en Appgate, y su servidor David Gutiérrez, gerente de producto de la marca para Maps. El título de este webinar es Sin confianza no hay traición, el cual hablará de cómo ha crecido la necesidad de construir un nuevo paradigma que garantice el acceso a los recursos sin importar la ubicación al tiempo, que reduce la superficie de ataque y minimiza los riesgos. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues sí, como les dijo David, la idea es presentarles, justo centrarnos en el hecho y lo que implica tener una relación de confianza cuando establecemos un vínculo en la red, cuando establecemos una conexión en la red y las consecuencias que esto puede llevar. Estamos hablando de que pasamos de tener una confianza ciegas o buscamos pasar de tener una confianza ciegas en nuestros usuarios y en la conexión que ellos están estableciendo a tener una confianza templada, es decir, una confianza probada, una confianza evaluada, una confianza que nos permita estar seguros de los resultados que vamos a tener. Antes de entrar en materia, quisiera platicarles brevemente sobre estos insectos que tienen en pantalla, que son las hormigas verdes. Las hormigas verdes son originarias de Australia y han evolucionado para poderse enfrentar al medio y poder sobrevivir al medio de una forma bastante peculiar. Las hormigas verdes lo que hacen es doblar las hojas de los árboles y unirlas mediante la seda que ellas mismas producen. Esta seda es una seda que les permite blindar el perímetro de su hormiguero completamente, protegerlo de cualquier atacante externo, protegerlo de cualquier vulnerabilidad y de cualquier riesgo que pudieran sufrir ellas. El nido lo hacen en la parte alta de los árboles, lo hacen bastante por encima del nivel del suelo, salvando con ello cualquier inundación, salvando con ello cualquier presencia de algún depredador de estilo un oso hormiguero que pudiera llegar y acabar con el nido completamente. Sin embargo, hay un depredador que evolucionó para explotar las debilidades genéticas que tienen las hormigas. Las hormigas tienen dos características genéticas que es lo que define todo su actuar. Por un lado, toda hormiga está diseñada para seguir aquello que huele como hormiga. Y por el otro, están diseñadas para atacar aquello que huele distinto a una hormiga. La araña saltarina, que es la que tienen en pantalla, es capaz de replicar el olor del nido en el que se encuentra. Y entonces, ¿qué pasa con la araña saltarina? Una vez que logra penetrar el perímetro del hormiguero, una vez que logra romper esta barrera física, se pone en cualquier sitio del hormiguero, replica el olor y al replicar el olor del hormiguero se convierte en el centro mismo del hormiguero. Al ser el centro mismo del hormiguero, está completamente protegida del ataque o de la defensa de las hormigas que allí habitan. Pero no solo está protegida, también se vuelve el punto neurálgico de la acción del hormiguero, el lugar más seguro, porque es el lugar donde más huele como hormiga. Y entonces, ¿qué pasa? Que las hormigas que están encargadas de proteger las larvas, las crías, los huevecillos, llevan estos huevecillos directo a la boca de la araña saltarina. De tal suerte que la araña saltarina se convierte en una especie de honeypot, se convierte en un atacante ideal que es alimentado por la misma estructura, por la misma red de hormigas que está diseñada para proteger el hormiguero. Esto nos lleva a pensar en cuántos elementos tenemos en torno a la confianza en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver cuántos libros existen en torno a este tema de la confianza. Como pueden ver, son brutales. Basta con que ustedes entren a cualquier página de Amazon, a la página de cualquier librería en línea, para darse cuenta de la cantidad de títulos que existen sobre la confianza. Confianza para vender, confianza en relaciones interpersonales, confianza en uno mismo, cómo recuperar la confianza en ti, confianza en pareja, confianza en lo que sea. Y como dice la siguiente diapositiva, esto es así porque creemos que la confianza es el pegamento social. Porque para nosotros seres humanos, la confianza es aquello que nos permite actuar o que nos paraliza a la hora de actuar. Y es completamente cierto. Y es cierto porque confiar es humano. Confiar es una característica de las personas. Estamos diseñados para confiar. Así como las hormigas están diseñadas para dos cosas, nosotros entre varias cosas estamos diseñados para confiar en el otro. ¿Por qué? Porque si no confiáramos al momento de nacer,
no podríamos establecer un vínculo de confianza, una conexión con nuestra madre que nos permitiera alimentarnos de ella, que nos permitiera sobrevivir, que nos permitiera sentirnos protegidos. Porque vivimos en sociedad y si no somos capaces de confiar en el otro, la sociedad en la que vivimos no existe, desaparece por completo y al desaparecer esta sociedad o este entorno de confianza en el que vivimos, sería muy difícil protegernos como especie. Sin embargo, errar también es humano. Es decir, tomar decisiones equivocadas, cometer una falta de ortografía, confiar en alguien en quien no debíamos confiar, es completamente humano y es parte de lo que hace esta experiencia, esta generación de conocimiento entre nosotros. Les vamos a mostrar una serie de imágenes para reforzar esta idea de que errar es humano en caso de que alguno de ustedes dudara al respecto. Como pueden ver, son imágenes que muestran la genialidad de las personas. No sé a quién se le puede ocurrir meter la cabeza en medio de 2 escalones de una escalera plegable y ir viajando en un coche. No necesitas un accidente para que esto resulte catastrófico. Con que el conductor frene de forma abrupta, con que alguien se le cierre, estos escalones le van a dar un golpe terrible al personaje que está ahí en medio y le van a pegar justo en las cervicales. Pero bueno, es una buena decisión aparentemente. Me pareció una buena idea a la persona que tomó esta decisión. Y la siguiente imagen es en el mismo sentido. ¿Por qué no? Si tenemos una mesa de trabajo, pero el enchufe está un poco lejos, en lugar de mover la mesa, en lugar de poner una extensión, ¿por qué no le pedimos a nuestro compañero que simule ser la mesa de trabajo mientras yo utilizo una sierra eléctrica para cortar, sí, a lo largo la madera, llegando hasta la espalda, hasta la parte trasera de mi compañero? Es otra buena idea que en ese momento les pareció que era lo más práctico a estos señores, ¿no? Es decir, son todas estas ideas que vamos tomando sin darnos cuenta de las implicaciones que pueden tener. Desarmar unos ventiladores, desmontarlos, subiéndonos a los ventiladores mismos que estamos desmontando, ¿no? Esto parece sacado de una caricatura del Coyote y el Correcaminos, de Bugs Bunny, algo así que es completamente irreal. La misma lógica, ¿no? Es decir, y acá lo más interesante para mí resulta el individuo que está en la parte superior izquierda de su pantalla. Los otros dos están tomando una pésima decisión, pero el de la parte superior izquierda está seguro de que está contribuyendo en algo. No sabemos en qué, seguro lo está tomando del cinturón, tal vez de una de las presillas del pantalón, no está haciendo nada. Y en caso de que se venga abajo este individuo con el suéter café a rayas, el de la izquierda es el que menos va a ayudar a detenerlo. Pero bueno, insisto, son estas decisiones que tomamos y que todos hemos tomado alguna decisión mal tomada. ¿Cuál es el tema acá? Que confiar no se reduce a creer con buenas razones o esperar que algo suceda, como bien dice Carlos Pereda. Es decir, para poder confiar en algo, necesitamos establecer una lógica, una serie de protocolos, una política que nos garantice el resultado de lo que estamos buscando. No basta con esperar que nos saquemos la lotería, no basta con esperar que no nos contagiemos de coronavirus. Hay que tomar una serie de medidas para garantizar que las cosas sucedan. Y el tema es que, si bien en nuestro entorno cotidiano, si bien en nuestra vida diaria, en nuestra vida física, somos capaces en mayor o menor medida de distinguir aquellos elementos que vuelven insegura una decisión, que nos pueden poner en riesgo, como podemos ver en esta imagen, entrar a este edificio, sin lugar a dudas, no parecería ser una buena idea. Cuando transitamos por nuestra identidad digital, cuando nos convertimos en un individuo completamente virtual, como es el grueso de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, por lo menos a través de la interfaz ordenador, dispositivo móvil, ser humano, detectar el riesgo que implica una URL como la que vamos a ver en la imagen siguiente se vuelve bastante complicado. Es decir, el grueso de los usuarios desconocen que esta URL reducida, como son gran parte de las URLs que vemos hoy en día, es igual de riesgosa que un edificio como el que habíamos visto antes. O peor aún, el grueso de los usuarios no sabe que cuando navegamos en nuestro dispositivo móvil y estamos bastante cegados a saber hacia qué URL nos están redirigiendo, estamos en una alta situación de riesgo. Y estamos en una alta situación de riesgo porque estamos expuestos, como podemos ver en el listado a continuación, a una cantidad de información colosal. Se estima que el grueso de los usuarios recibimos un promedio de el equivalente a 700 periódicos diarios en información.
Si ustedes analizan la cantidad de correos electrónicos que recibimos, de llamadas, de mensajes de texto, de posts en redes sociales, anuncios de actualización, de pop-ups, de lo que sea, la cantidad de información que recibimos es colosal. Y eso nos lleva justo a esta imagen, a esta sobrecarga de información a la que estamos expuestos, a esta cantidad abrumadora de datos a lo que nos exponen, que tiene dos consecuencias. Por un lado, nos paralizan y por el otro lado, nos hacen vulnerable a tomar decisiones equivocadas. México es el segundo país en el mundo con más noticias falsas y no por ello hemos sido mejores, como lo podemos ver a diario con este tema del coronavirus, en detectar noticias falsas. Somos víctimas de noticias falsas, las creemos, incluso los profesionales de la información caen en este tema de las noticias falsas constantemente y repiten una y otra vez noticias que no tienen sustento, noticias que lo único que buscan es sembrar el pánico, noticias que lo único que buscan es desviar nuestra atención para que mordamos el anzuelo en más de un sentido, ¿no? Que podrían ser para la manipulación social, que pueden ser para que hagamos clic en un lugar donde no debemos hacer clic, que descarguemos un archivo que no debemos descargar. Y eso nos lleva al segundo vector de ataques. Replicar un sitio web es una cosa sencillísima. Basta que uno entre a una URL que creemos que es confiable, en los que se puede replicar, el sitio puede parecer genuino, puede parecer legítimo, y el problema es que estamos en un sitio que no es legítimo, estamos en un sitio que lo único que está haciendo es buscar atraer nuestra atención para poder hacer un ataque de farming, para podernos robar nuestros datos. Lo mismo sucede con la imagen que estamos viendo, un correo de phishing que lo único que necesitas para poder plantear un buen correo de phishing es saber leer y escribir y conocer cuáles son las necesidades de tus potenciales víctimas. Yo no sé ustedes, pero estoy convencido que yo, si el 15 de este mes o el 30 de este mes recibo un correo electrónico diciéndome que hay un problema con mi nómina, seguramente voy a descargar el archivo que venga adjunto para revisar cuál es el problema con el pago de mi nómina. Y una vez que descargue el archivo que viene adjunto, voy a haber abierto la puerta a un potencial atacante, a un potencial ejecutable que va a empezar a moverse en mi ordenador, en mi sistema operativo, en mi dispositivo móvil, y yo no me voy a dar cuenta de ello, posiblemente un ataque de ransomware, posiblemente un ataque de malware. Este es mi ejemplo favorito. El tema del sextortion es un ataque que salió hace casi 2 años ya y era un ataque bastante elemental, pero resultó bastante exitoso. ¿En qué consistió el ataque de sextortion? Lo que ellos hacían era mandar un correo electrónico a cualquiera de nosotros diciéndonos, oye, David, sé que esta es tu contraseña y aparte de tu contraseña tengo tus datos de contacto y tu historial de navegación web. A menos que tú no quieras que yo comparta tu historial de navegación con tus datos de contacto, te voy a pedir que deposites $500 en mi cuenta. De lo contrario, voy a compartir con tu jefe, con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, tu historial de navegación. ¿Qué pasaba? Que el grueso de las personas no querían que su historial de navegación se conociera. Y entonces depositaron los $500 por la razón que ustedes puedan imaginarse, por el tipo de páginas que visitaban, no vamos a entrar en detalles, pero estaban convencidos de que era preferible pagar $500 a exponer su información sensible como datos de navegación. ¿Y por qué se convencían de que era preferible? Porque la contraseña que el atacante les estaba enviando era una contraseña bastante similar, si no es que era la misma contraseña que ellos utilizaban para su correo electrónico, para sus redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba en verdad? ¿Cuál era la realidad de este ataque? La realidad era que los atacantes no tenían ninguna información. Tenían una contraseña vieja de una base de datos que se encontraron en la web, que era una contraseña de una red social estilo Hi5, previa a Facebook, en completo desuso, que ya no les servía absolutamente de nada. El tema es que como el grueso de nosotros reusamos nuestras contraseñas, parecía que tenían información sensible como para confiar en ellos y creer que el ataque era genuino. Eso nos lleva a darnos cuenta que justo como decía James Bethke, que es un asesor de seguridad, es un consultor de seguridad, estos ataques no son ataques sofisticados, no son ataques complejos, no son ataques que tengan un gran trasfondo de ingeniería o que estén automatizados o que tengan inteligencia artificial, son ataques que están basados en la ingeniería social, basados en las emociones y en la capacidad de respuesta y de interpretación que tienen nuestros usuarios. Y es ahí donde proteger el perímetro
se vuelve altamente delicado, porque cuando solo protegemos el perímetro, estamos dejando en manos de nuestros usuarios la decisión de permitir o no permitir que un atacante entre a la red. Y no es que la estemos dejando porque ellos voluntaria o involuntariamente tomen una decisión, sino que estamos dejando que en este contexto hiperconectado en el que vivimos, sus decisiones puedan tener un impacto en toda nuestra red. Este es el mapa que el Banco Mundial definió como principales preocupaciones para el 2020. Y como podemos ver hoy en día con el ataque, o bueno, no con el ataque, perdón, con la dispersión del coronavirus en el mundo, una sola de estas preocupaciones que ya tenían detectadas tiene una repercusión considerable sobre el resto de las otras preocupaciones, es decir, es como un efecto dominó. Lo mismo sucede con un ciberataque. Un ciberataque puede tener consecuencias en migración involuntaria, en inestabilidad económica, en que infraestructura crítica se detenga, en que haya cambio climático, etcétera, etcétera. Les pongo un ejemplo. Cuando Rusia decidió atacar a Ucrania, lo que atacó fue, de forma de un ciberataque, fue la planta eléctrica, la central eléctrica de Ucrania. ¿Qué consiguió al hacerlo? Consiguió que la población de Ucrania en el invierno padeciera principalmente dos cosas. Una, que no tuviera energía eléctrica para encender la calefacción en sus casas y en consecuencia tuvieran un invierno bastante crudo. Y dos, que el agua corriente, el agua que pasa por las tuberías, se congelara. Y en cuanto se congelaba el agua, pues estaban completamente a expensas del medio ambiente. No tenían cómo calentarse, no tenían cómo tener agua corriente, olvídense de bañarse para poder beber, etcétera. Y entonces la presión social que un ciberataque tuvo sobre infraestructura crítica se volvió bastante importante. Es por esto que en AppGate lo que creemos es que se tienen que establecer vínculos de confianza, como decíamos en un principio, no confiar a ciegas en las conexiones, sino crear vínculos de confianza entre los recursos de red. Estos vínculos de confianza entre los recursos de red, lo que estamos buscando es que cualquier elemento que esté circulando en su red sea un elemento que no ponga en riesgo a la red misma, sea un elemento que nos permita realizar las funciones para las que la red de la organización está diseñada sin abrir una brecha, sin exponernos a una vulnerabilidad que podría comprometer la información y la funcionalidad de los recursos que están compartiéndose en esa red. ¿Qué entendemos por recursos de red? Entendemos cualquier cosa que se encuentre dentro de su red. Un dispositivo móvil, un repositorio, un servidor, etcétera. Y lo que queremos es justo esto, que cuando damos acceso a alguien a nuestra red, que cuando demos acceso a alguien a los recursos de nuestra red, la gente de TI, la gente de infraestructura, la gente de sistemas, la gente de seguridad, sea capaz de contestar esta pregunta que espero que algunos de ustedes recuerden o hayan visto de la película Hombres de Negro 1, le hacen la pregunta a Will Smith cuando, después de ser reclutado por esta agencia especializada en seguridad, lo invitan a hacer una prueba junto con muchos otros soldados y marines gringos, y la prueba consistía en algo muy sencillo. Vamos a abrir un cuarto a oscuras, ustedes van a entrar, hay unas pistolas en el centro del cuarto, en una mesa, ustedes disparen a lo que crean que deben disparar. Es decir, es justo lo que todas las organizaciones hacen con su gente de sistemas. Ustedes denle acceso a la red a quien crean que debe tener acceso a la red. Ustedes abran los recursos a quien crean que debe tener acceso a los recursos. Y entonces todo el mundo dispara a las bestias que aparecen, exceptuando Will Smith. Will Smith dispara solamente cuando aparece esta niña, la pequeña Tiffany, en la pantalla y le dispara en el centro de la cabeza. Y en ese momento le preguntan a Will Smith, se detiene la prueba y llega el agente Z y le pregunta a Will Smith, ¿podrías saber por qué creíste que la pequeña Tiffany merecía morir? Ese es el nivel de inteligencia que estamos buscando. ¿Por qué creíste que David debía tener acceso a la red? ¿Por qué creíste que Carlos debía tener esos recursos disponibles? Y eso es justo lo que hacemos con nuestra solución. Nos basamos en tres pilares que nos permiten responder a estas preguntas. Estos tres pilares son el centrarnos en la identidad del usuario, el poder establecer autorizaciones en vivo y el ser capaces de crear un segmento de uno. El conjunto de estos tres pilares es lo que define nuestra solución de SDP, de perímetro definido por software, y se los voy a explicar de forma bastante coloquial en las siguientes imágenes que vamos a ver en las próximas 6 diapositivas.
centrados en la identidad. Como podemos ver en la siguiente imagen, replicar la identidad de alguien, impersonar a alguien, hacernos pasar por otra persona es algo bastante sencillo. Sin embargo, lo que estamos buscando es garantizar que cuando alguien se conecta a nuestra red, la persona que se está conectando sea quien dice ser. Que la persona que se está conectando no sea un atacante que está replicando ser nosotros, un atacante que está intentando mostrarse como si fuera David Gutiérrez, cuando en verdad no es David Gutiérrez. Y lo que estamos buscando es poder garantizar que quien dice ser sea esa persona. Y entonces le pedimos a nuestros usuarios que se autentiquen mediante 3 lógicas. Por un lado, le pedimos al usuario que nos diga algo que él sabe, nombre de usuario y contraseña. Sin embargo, muchas personas pueden mostrarnos que su nombre de usuario y contraseña es, no sé, pueden tener mi nombre de usuario y contraseña y no por eso significa que sean yo. Se los pude haber compartido, pueden tenerlo en mi dispositivo móvil, pueden habérmela robado a través de un ataque de ingeniería social, etcétera, etcétera. Y entonces le preguntamos una segunda cosa a estas personas, algo que ellos tengan. Les mandamos un push, les mandamos un doble factor de autenticación, un reto, para que nos digan, oye, sí, sí, soy Carlos Bortoni, sí quiero conectarme a la red y por favor, dame acceso a ella. Como sabemos que este segundo factor de autenticación también podría ser vulnerado, es más complejo, pero podría suceder, analizamos un tercer elemento, algo que nuestro usuario sea. Y entonces, en este caso, analizamos el contexto de su conexión, es decir, geográficamente desde dónde se está conectando, en qué horario se está conectando, desde qué dispositivo se está conectando, cómo está configurado ese dispositivo, en qué idioma, qué sistema operativo, qué versión, tiene el antivirus activo, no tiene el antivirus activo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, analizamos integralmente el contexto de esta conexión para pasar a las autorizaciones en vivo. Estas autorizaciones en vivo no son como sería un semáforo, no son como sería una solución tradicional de seguridad. Es decir, no es una autorización en vivo que nos va a tener detenidos sobre insurgentes a las 3 de la mañana, independientemente de que no haya tráfico. Se trata de una autorización dinámica que es capaz de indicarnos exactamente dónde estamos ubicados. Es capaz de decir, Carlos Bortoni está en este lugar, se está conectando bajo esta postura de seguridad con este dispositivo que cumple con la postura de la compañía, es el dispositivo que le entregamos desde esta red que no es una red pública, no es la red del aeropuerto, no es la red de un Starbucks, es una red que nosotros tenemos reconocida para permitirle que se conecte. El sistema operativo que nosotros reconocimos para que él se conectara es el correcto, el antivirus está activo, etcétera. Y entonces le damos acceso a la red y le damos acceso a todos los recursos. Y aquí es bien importante subrayar algo. A nosotros no nos importa si el usuario se está conectando desde la red de su casa o desde el perímetro de la oficina, desde dentro de la oficina. Si se está conectando desde un Starbucks o se está conectando desde la oficina central, que puede estar, no sé, en el caso de Upgate, en Florida. Yo lo voy a tratar exactamente igual. Yo voy a analizar que la postura de seguridad desde la que se está conectando se cumpla. Si el usuario llegara con un dispositivo que no es el permitido para conectarse y lo hace desde la red de la oficina, a mí no me interesa, no le voy a dar conexión. Si lo hace con el dispositivo que le dimos, pero desinstaló el antivirus y está dentro de la red de la oficina, tampoco le voy a dar conexión. Si está dentro de la red de su casa o incluso está conectado a una red pública, pero cumple con la postura de seguridad, entonces le voy a dar conexión. La postura de seguridad la define la organización, pero es lo más importante para darle conexión. Acá el ejemplo más claro es lo que estamos viviendo hoy en día. Proteger el perímetro es como cerrar las fronteras para intentar detener el coronavirus. Muchos países han cerrado las fronteras, no les ha funcionado. ¿Qué es lo único que va a garantizar que se detenga la propagación del coronavirus? Una vacuna. Una vez que se tenga la vacuna, aquellos usuarios, aquellos ciudadanos que estén vacunados van a convertirse en el perímetro en sí mismo que los va a defender del virus. Aquellos que no estén vacunados van a estar expuestos al virus. Pasa lo mismo con nuestra solución de perímetro definido por software. Aquellas personas que deciden definir su perímetro como aquel que está dentro de la red de la organización y que protege a la organización, van a estar expuestos a sus usuarios móviles, a sus usuarios cuando salgan,
a sus usuarios cuando no cumplan la postura de seguridad y estén infectados. Lo que estamos buscando es que cada usuario se convierta en el perímetro de seguridad para proteger los recursos de la red. El tercer aspecto del que hablábamos hace ratito, cuando hablamos de los 3 pilares, de las 3 columnas que dan soporte a nuestra solución de SDP, eran los segmentos de uno. ¿Qué es un segmento de uno? Como ustedes lo saben, cuando te conectas a una red, no te conectas solamente a aquello que necesitas en la red. Te conectas a todo aquello que está conectado dentro de tu segmento de red, dentro del segmento al que te conectaste. Esto es justo lo que permite que te puedas mover lateralmente hacia los dispositivos de tus compañeros, hacia los dispositivos de la gente que trabaja, o que te puedas mover verticalmente hacia servidores, hacia otros recursos que no están en tu mismo plano. ¿Qué pasa con esto? Que gracias a esta capacidad de movimiento lateral y vertical, tenemos permiso, o más bien un ataque de ransomware, un ataque de malware, tiene éxito, porque se puede dispersar, porque se puede mover a lo ancho y largo de la red. Lo que hacemos en AppGate es invisibilizar todos aquellos recursos que ustedes no necesitan para realizar su trabajo. Encapsulamos esos recursos y dejamos visibles solo los recursos que el usuario necesita para poder desempeñar sus funciones. Los demás quedan completamente invisibles. Si un atacante llegara a meterse, no puede hacer un escaneo de puertos porque no le va a arrojar ningún resultado. No va a saber si hay algunos puertos abiertos o cerrados. No puede saber si frente a él tiene un servidor, tiene un dispositivo móvil, tiene una laptop. No puede saber si este recurso que no ve lo que es, tiene un firewall o no tiene un firewall delante de él. Es decir, queda completamente a ciegas. Con ello, nosotros reducimos la superficie de ataque y minimizamos el impacto de un potencial riesgo o que un potencial riesgo pudiera tener en la red de la organización. ¿Cómo lo hacemos? Al minimizar los privilegios que nuestros usuarios tienen en la red, al microsegmentar el tráfico de nuestra red para que lleguen puntualmente solo a aquellos recursos que necesitan y no a todo el segmento de la red. Esto se basa en los 3 principios que Forrester definió hace algunos años como los principios de Zero Trust y son los mismos principios que hoy en día Gartner ha retomado como el modelo Carta. Son 3 principios que consisten en lo siguiente: permitir el acceso a todos los recursos de forma segura, independientemente de la ubicación del usuario e independientemente de la ubicación de los recursos. Los recursos podrían estar dispersos en el data center, en un cohost, en la nube, y el usuario puede tener acceso a ellos siempre y cuando cumpla con la postura de seguridad. 2. Adoptar una estrategia de privilegio mínimo. Reducir la superficie de ataque para reducir el impacto de un potencial atacante. Y 3. Mantener un registro de todo el tráfico en búsqueda de actividad sospechosa. Les explico cómo funciona nuestra solución, que en el siguiente diagrama, para que vean estos 3 principios en acción. ¿Cómo funciona AppGate? A diferencia del grueso de las soluciones de control de acceso, de las soluciones de acceso remoto, que te dan conexión a la red desde el momento en el que tú entras en contacto con la herramienta, aquí lo primero que tiene que hacer el usuario es lanzar una petición a nuestro controlador. Una vez que lanza esa petición a nuestro controlador, el controlador lo autentica, el controlador comprueba que el usuario sea quien dice ser, y una vez que comprueba que el usuario es quien dice ser, le entrega una serie de privilegios dinámicos. Estos privilegios dinámicos que el controlador le entrega son aquellos privilegios con los que el usuario va a autenticarse ante nuestro gateway. Nuestro gateway es un agente instalado en la máquina del usuario. Y nuestro controlador es una máquina virtual que puede estar junto al data center o puede estar en la nube, en donde el cliente quiera que esté, y se autentica ante nuestro gateway y ejerce sus privilegios dinámicos, y el gateway le abre, como pudieron ver, la conexión. Hasta ese momento tuvo conexión nuestro usuario, pero no le abre conexión a toda la red, le abre conexión solo a aquellas aplicaciones, a aquellos recursos que el usuario necesita para poder realizar su trabajo. Y encripta esa comunicación, ese segmento de uno, lo encripta para que nadie pueda montarse sobre él, para que nadie pueda penetrar a esa comunicación y vulnerar a la organización. Al mismo tiempo, la aplicación, la solución, empieza a monitorear todo el tráfico por 2 razones. Una, en búsqueda de actividad sospechosa que el dispositivo o el usuario mismo podrían estar realizando, es decir, peticiones que no tendrían por qué hacer,
peticiones que le van a ser negadas, pero peticiones que nos indican el estado de salud de ese dispositivo o las intenciones de navegación de ese usuario. Y 2, monitoreamos el tráfico en búsqueda de un cambio de contexto. ¿A qué me refiero con un cambio de contexto? Probablemente el usuario se conectó a las 5:30 de la tarde y la conexión está abierta hasta las 6 de la tarde. A las 6:01 el contexto cambió, se corta esa conexión y se termina la comunicación entre el dispositivo y los recursos. Esto nos permite lograr un modelo de Zero Trust tal y como lo define Forrester en sus manuales, en su definición de lo que implica un modelo de Zero Trust. Nos permite garantizar un acceso seguro a nuestros usuarios haciéndole estas 3 preguntas que ya les decía yo. Algo que el usuario sabe, algo que el usuario tiene, algo que el usuario es. Nos permite tener un mínimo privilegio en cuanto a los recursos a los que accede. Invisibilizar todo aquello que no necesita ver para realizar su trabajo y dejarle abiertos solo los recursos que necesita tener abiertos para poder cumplir con sus funciones. Y 3, y última imagen en esta, lograr un modelo de Zero Trust, mantener un registro de toda la actividad en búsqueda de tráfico sospechoso. Es decir, monitorear la actividad y almacenar esa actividad para poderla analizar y ver cómo está siendo el comportamiento de nuestra red y ver cómo está siendo el comportamiento de nuestros usuarios. ¿Por qué hacemos esto? Porque la gente de desarrollo tiene funciones distintas a la gente de sistemas, funciones distintas a la gente de contabilidad, a la gente de ventas, a la gente de finanzas, a los directores, etcétera, etcétera. Tienen funciones distintas, necesitan recursos distintos para realizar su trabajo, no tiene ningún sentido que les dejemos abiertos todos los recursos, que les dejemos abierta toda la red para que ellos hagan su trabajo. Tiene mucho más sentido microsegmentar la red para proteger la red misma y para garantizar que van a tener acceso a lo que deben tener y que van a tener una mejor experiencia de usuario. Eso nos va a permitir lo que decíamos hace unas cuantas diapositivas atrás, poder responder a por qué se le dio acceso a un usuario y por qué se le negó el acceso a otro. Porque un usuario tiene ciertos privilegios de acceso a recursos y otros no los tienen. ¿Por qué hacemos lo que hacemos cuando damos un acceso a la red? Como contestó Will Smith en Hombres de Negro 1, ya les decía yo, cuando le preguntan por qué le disparaste a la pequeña Tiffany, porque la pequeña Tiffany estaba fuera de contexto. Es una niña menor de 10 años en un barrio pobre, de noche, rodeada de sujetos sospechosos o de sujetos que aparentemente se ven maliciosos y con un libro de física cuántica entre la mano y otro de relatividad. Hay algo raro en ella, no cumple con el contexto. Y si algo no queremos que circule en las redes de nuestras organizaciones, es aquello que no tiene por qué circular, aquello que rompe con el contexto de nuestras organizaciones. ¿Cómo podemos utilizar esta solución? ¿En qué casos de uso podríamos aterrizar una solución como SDP? Hay un sinfín de casos de uso donde podríamos utilizarlo. Cualquier situación de control de acceso, ya sea remoto o un control de acceso a la red como un proyecto ENAC, aplica para nuestra solución de SDP. Nosotros, como ya les decía, vamos a tratar exactamente igual al usuario que está dentro del perímetro que al que está afuera. Van a tener quizá diferentes privilegios si estás dentro de la red corporativa que si estás fuera de la red corporativa, pero a la hora de permitir, de evaluar si su conexión va a ser permitida o no, esto de forma automática los vamos a tratar igual. Nos sirve también para tener una comunicación segura entre servidores. Tenemos un cliente que decidió comprarnos solo 2 licencias y lo único que él está haciendo es proteger sus 2 servidores, el de respaldo y el servidor principal, para que nadie pueda ver el servidor de respaldo y entonces no pueda ser vulnerado. Nos sirve para evitar no que una máquina se infecte, pero sí que la máquina infectada pueda dispersar su ataque por el resto de la red. Lo que pasó en Equifax, lo que pasó en la Secretaría de Economía, lo que pasó en Pemex, serían ataques que no podrían suceder en una red microsegmentada, en una red protegida por nuestra solución de SDP, porque no hay razón para que el ataque se disperse lateralmente, no hay razón para que un usuario pueda ver los dispositivos de sus compañeros, o no hay razón para que el grueso de los usuarios puedan hacerlo. Nos sirve para cumplimiento con auditorías, normativas, ocultamiento de recursos críticos, nos sirve para Internet de las cosas, circuitos cerrados de TV, cajeros automáticos, sistemas SCADA, es decir, ahí donde nosotros tengamos que establecer un vínculo de confianza entre 2 recursos de red, la solución nos sirve. Cuando tenemos que controlar el acceso entre 2 recursos de red, la solución nos sirve para poderlo controlar, para poderlo hacer. Y eso es
lo que queríamos presentarles el día de hoy. Eso es lo que hace nuestra solución a grandes rasgos. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. ¿Cuáles serían las ventajas contra una NAC? Las ventajas contra una NAC. Seamos honestos. Si el cliente tiene capacidad, presupuesto y tiempo para invertir en el cambio de arquitectura que implica un proyecto de NAC, no tenemos ventajas contra una NAC. Hacemos prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el tema? Que una NAC implica una renovación tecnológica grande. Que un proyecto de NAC implica meterte a la arquitectura del cliente y cambiar muchas cosas de sus fierros. Nosotros no implicamos una renovación tecnológica, estamos hablando de un agente instalado en los dispositivos del usuario y un controlador que es una máquina virtual. Nosotros no nos metemos en la arquitectura de la red. Les voy a poner un ejemplo que quizás no debería hacerlo. Pero bueno, hoy en día estamos trabajando con una cablera de aquí de la Ciudad de México, una cablera bastante grande. Y cuando les presentamos esto, cuando les hicimos la demo, lo primero que nos dijo fue increíble. Llevo 3 años intentando echar a andar un proyecto de NAC y no consigo que me lo autoricen. Cuando tengo el presupuesto, la gente de infraestructura me dice que no puedo meter mano, que no puedo cambiar nada. Cuando la gente de infraestructura me da la ventana, el presupuesto ya no lo puedo ejercer. 3 años, una empresa bastante grande y no ha podido echar a andar un proyecto de NAC. ¿Qué está haciendo? Está implementando lo que va a hacer con la NAC, control de acceso a la red, con nuestra solución. No sé si quedó claro. Excelente, Carlos. Otra pregunta por acá. Nos preguntaban que cómo se licencia El la licenciamiento es solución. por usuario. Tenemos 2 grandes criterios. Uno, usuario, es decir, cuántas personas queremos instalarle a gente en sus dispositivos. Y aquí, ojo, un usuario puede tener más de un dispositivo, se instale la gente en más de un dispositivo, no pasa nada, con la característica de que no va a tener los mismos permisos desde el dispositivo móvil que desde la laptop, pero bueno, es un usuario. Y contemplamos también el número de sitios al que queremos dirigir el tráfico. Entonces hay que contemplar usuarios más número de sitios al que redirigimos el tráfico. Es una suscripción anual. Perfecto. Otra pregunta por acá era que si estos usuarios incluirían los dispositivos móviles. Sí, como les decía hace rato, incluye dispositivos móviles, incluye máquinas de escritorio, laptops, servidores, incluso podemos redirigir el tráfico, no instalamos el agente en ellos, pero en dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? O sea, podemos generar un esquema para que atraviesen por nuestro gateway estos dispositivos y podamos protegerlos o podamos más bien lograr que no se conviertan en una vulnerabilidad. ¿O le existe una consola central, de ser así, donde se implementa de manera local o en la nube? Más que como consola central, lo que tenemos es un controlador centralizado. Este controlador centralizado, que sería el controlador que puede estar en cualquiera de los sitios donde el cliente quiera tenerlo, es el que va a estar recibiendo las peticiones y redirigiéndolas. Entonces, ese es nuestro controlador, es una máquina virtual que se instala en cualquier servidor, en cualquier lugar donde queramos instalarlo y puede estar en la nube, puede estar junto al data center, puede estar donde el cliente quiera que esté. Esta solución me permitiría controlar los accesos de manera remota a través de clientes como TeamViewer y AnyDesk. Sí, nos permite controlar de manera remota ese tipo de aplicativos, ese tipo de herramientas. Les pongo un ejemplo. Tenemos un cliente que justo por la contingencia tuvieron que dejar la oficina y al dejar la oficina dejaron las máquinas de escritorio en ella, no se las pudieron llevar a su casa. Lo que estamos trabajando con ellos es que una vez identificado por parte del agente de sistemas desde qué dispositivos se van a conectar, una vez que estos dispositivos, que son los dispositivos domésticos de la gente que trabaja en esta organización, evaluamos que tengan el antivirus que se les pedía que debían tener, que tengan todo como la gente de TI lo pidió, entonces les pedimos a ellos que nos dieran su información de red, es decir, la información de la red de su casa. Lo que hicimos fue decir, ok, este dispositivo que venga de esta red va a poderse conectar con la máquina que tienen en el escritorio y desde ahí trabajar. Es decir, ya no necesitamos el TeamViewer, ya no necesitamos nada, simplemente las dos máquinas se conectan y pueden empezar a compartir información entre ellas para que ellos puedan realizar el trabajo como estaban acostumbrados a realizarlo. ¿Cómo puedes controlar el acceso a las visitas sin necesidad de instalar controlador
en el equipo del cliente. Sí podemos. Un usuario que no tenga nuestra agente en su dispositivo no tiene acceso a la red. No somos un filtro de contenido, acá ojo, no hacemos eso. Si queremos darle un acceso microsegmentado a la red y que pueda tener ciertos recursos abiertos de la red de la organización, entonces nosotros tendríamos que instalar a la gente. Si lo que queremos es que el visitante tenga acceso al servicio de Internet utilizando la red de la empresa, pero que no exponga los recursos de la organización, podemos hacerlo, porque al no tener nuestro agente no va a poder ver ninguno de los recursos que están sancionados como invisibilizados para aquellos usuarios que no tienen agente. Entonces, de esa forma, protegeríamos que no vean este tipo de recursos. La solución es hardware o software, es 100% software. Lo que nosotros hacemos es, como les decía, una máquina virtual y un agente en los dispositivos de nuestros usuarios. No nos metemos en nada de la arquitectura de nuestros clientes, es decir, no en los fierros, en su infraestructura, no metemos mano. Como les decía, lo que estamos buscando es que ustedes puedan conocer la solución y probarla. Y entonces, lo ideal para nosotros sería que a través de David nos hagan llegar la petición a aquellas personas, a aquellas organizaciones que estén interesadas en montar un laboratorio de AppGate para que les enviemos las ligas y ustedes puedan montar su laboratorio, las ligas y las instrucciones. Y una vez que monten este laboratorio, vamos a tener una sesión extra para aquellos socios de negocio que montaron el laboratorio, tener una sesión de preguntas y respuestas con nuestra área de preventa para que ustedes con la experiencia del laboratorio puedan decirle a nuestro equipo de preventa, oye, monté el laboratorio, pero no puedo hacer este caso de uso, por ejemplo, contra movimientos laterales. No entiendo cómo se hace. O viendo el laboratorio me doy cuenta que la herramienta está consumiéndome muchos recursos de la máquina y la vuelve muy lenta o el tráfico está lentísimo. Cualquier cosa que ustedes pudieran ver para que nuestro equipo de preventa ya con más experiencia del lado de ustedes y aprovechando el conocimiento que ustedes tienen de redes, de seguridad, pudieran tener un diálogo mucho más abierto, que no fuera solo un PowerPoint o una demo controlada donde les prometemos que todo funciona bien, sino que pudieran tener la carnita en las manos y ver cómo funciona la herramienta, cómo funciona bien. Esa sesión tiene como prerequisito que ustedes hayan montado y hayan experimentado con su laboratorio. Sin lugar a dudas, si llegan sin el laboratorio montado, no tiene mucho caso. Nos preguntan que cuáles son los requisitos de hardware y software para la realización de la POC. Realmente pueden montar el laboratorio en sus máquinas, en sus laptops. Es bastante ligero el agente, no necesita grandes recursos. Nosotros lo mostramos así en la máquina de nuestro preventa. Está montado este mismo licenciamiento que les vamos a compartir. Es decir, no necesitan nada de nuestro lado para poder recibir esa prueba, no necesitan mayores recursos. Todas las instrucciones se las vamos a mandar junto con las ligas de los recursos que necesitan para poder descargar la solución. Pero bueno, les damos las gracias por haber participado en este webinar. Les recordamos que se mantengan al pendiente para futuras presentaciones. Y agradecemos a Carlos Bortoni su presencia y su participación en este webinar. Entonces, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Bye.